8:51 en este miércoles 11 de enero. Es el momento de presentar la participación, el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, mi querido coordinador. Usted está esperando que pongan el Instituto Nacional de la Yuca Mocana, yo lo sé. Sí. El INAYUMO. El INAYUMO. Sí. Claro, porque ya tenemos el Instituto del Casabe. Nacional de la Yuca Mocana. El INAYUMO. INAYUMO, sí. Yo espero llegar al Congreso para promover esa iniciativa. Qué barbaridad. Bueno, señores, los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez Hijo y a doña Isabel. Y con ellos, pues mi saludo a todo ese equipo formidable de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Mi abrazo para don Álvaro Albelo Hijo, para todos mis compañeros aquí en cabina, para mi compañera Susana Gotró de Win y para el país que desde muy tempranito sintoniza con esta Z101 para saber lo que pasa aquí y allá. Miren, señores, quiero retomar el tema de la anunciada propuesta del Intran de restringir la circulación de motores con 2 personas a bordo a partir de las 11 de la noche hasta las 5:30 de la madrugada, porque en mi comentario de ayer quedaron algunos elementos que son válidos y pertinentes a abordar, sobre todo porque nuestro interés no es llevarle la contra a esa propuesta, ojo con eso, sino de aportar al debate en el marco de la ley y haciendo un ejercicio objetivo, informativo, un ejercicio informativo objetivo. Miren, la reserva de la ley a la que hacía alusión nuestro compañero Manuel Conde establece que solo a través de una ley se puede reglamentar un derecho establecido en la Constitución. Y la libre circulación es precisamente eso, un derecho fundamental que está establecido en el artículo 46 de nuestra Constitución, el cual dice textualmente que toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo de conformidad con las disposiciones legales. Es decir, que esta medida propuesta por el Intran definitivamente que sí limita ese derecho. Por lo tanto, debe emanar una ley de nuestro Congreso para que pueda ser entonces legal una propuesta de restricción, que es lo que está planteando el Intran. También es necesario analizar si una vez se apruebe esa ley, si la restricción va a superar positivamente el test de razonabilidad. Es decir, ¿podrá esta restricción lograr los objetivos propuestos? ¿Cuáles son los objetivos propuestos? Reducir los niveles de la delincuencia, que se ha convertido en un desafío para las autoridades. Nos han dicho las autoridades, que son las que manejan las estadísticas, que aproximadamente el 70% de los hechos delincuenciales se cometen en motocicletas. De ahí pareciera que es el interés de las autoridades de limitar la circulación de motocicletas con 2 personas a bordo en ese tiempo establecido. Ahora, también cabe preguntarse si esa medida, como decía, va a reducir efectivamente la delincuencia, porque ahí habría entonces que analizar si están las autoridades en capacidad de identificar delincuentes. Sabemos que están pululando en manadas, en motocicletas, en fin, toda esa situación habría que analizarla para finalmente entonces decidir evacuar desde el Congreso una ley que cumpla con los propósitos, porque no tendría ningún sentido hacer una ley para limitar un derecho fundamental como es la libre circulación
y que entonces al final nos encontremos que es poco o nada lo que se puede exhibir entonces en materia de seguridad ciudadana. Y hay otro aspecto sumamente también importante, que es el aspecto socioeconómico, es decir, quiénes son los que utilizan las motocicletas, dónde se utilizan, cuándo y cómo se utilizan los motores. Señores, el 56.7% de los vehículos de motor son motocicletas. Esto significa que un porcentaje importante de la población se traslada en motocicleta, tiene la motocicleta como su medio de transporte, y otra gran cantidad de la población utiliza la motocicleta para transportarse, es decir, los que por ejemplo pagan los famosos motoconchos para que para poder entonces trasladarse a sus diferentes lugares de trabajo, de estudio, hacer sus diligencias, poder salir, porque aquí hay una situación importante que hay que analizar. La mayoría del transporte público llega hasta un punto. Las personas que, por ejemplo, viven en zonas suburbanas, necesitan tomar el transporte, la ruta del transporte público que lo lleva hasta un punto, y desde ese punto tomar entonces el motor como transporte alterno para poder llegar hasta su casa. Yo recuerdo que la señora que me colaboraba en las labores domésticas en mi hogar, ella tomaba una guagua hasta un punto, de ahí entonces me decía que porque a veces se le hacía tarde llegar, y cuando yo le preguntaba por qué no había llegado, me decía, bueno, es que usted sabe que yo tengo que desde mi casa salir a tomar el motoconcho, y de ahí entonces que me lleva a la vía expedita. En este caso, por ejemplo, en el caso de ella era la avenida John F. Kennedy, a nivel de la autopista Duarte, después del 9, entonces de ahí entonces ella tomaba el transporte colectivo para llegar hasta mi casa. Y, y luego entonces se quedaba en la Núñez de Cáceres, y en la Núñez de Cáceres tomaba otro motor para llegar hasta mi casa, que vivo en el Evaristo Morales. Entonces, ustedes ven ahí la realidad socioeconómica de una gran población, que definitivamente pues el motor, la motocicleta es su medio de transporte. Entonces también esta medida tiene un impacto y un aspecto socioeconómico que hay que valorar. Es decir, no es solamente la parte legal de la medida, que como ya hablamos y también lo explicó mi compañero Manuel Conde, tendría que someterse a la legalidad, y de la única manera que podría esa medida someterse a la legalidad es emanando una ley del Congreso Nacional para restringir ese derecho que ya dijimos es un derecho fundamental porque está establecido en nuestra Constitución. Sí, además de la parte legal está también la parte de la realidad socioeconómica de una gran parte de la población, que ese es su medio de transporte, sea porque es propietario del medio como porque lo utilice como medio de transporte, pero además también como herramienta de trabajo. Porque la cantidad de mensajeros y delivery es en motores que realizan su trabajo, su función. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, además de lo que ya hablábamos de si real y efectivamente el propósito de esa ley, una vez sea emanada y se ha convertido y sea una ley establecida, como dice la Constitución, si realmente con eso se va a lograr el propósito, que no es más que reducir considerablemente los índices de delincuencia que están azotando el país y que, como decía, pues se han convertido en un gran desafío para las autoridades. Y yo entiendo que las autoridades, en su afán
de dar respuesta a una ciudadanía que está demandando más seguridad en las calles, que está demandando más que desde el Estado se le garantice a las personas que pueden circular libremente sin el temor de que van a ser asaltados, de que van a ser violados en su integridad física, que se le va a robar. Bueno, las autoridades en ese interés están analizando cuáles serían aquellas medidas que podrían contrarrestar, sobre todo porque, como decía al principio de mi comentario, hay un 70% de los delitos y crímenes que se cometen en motocicletas. Entonces, definitivamente que la motocicleta representa un factor importante en los niveles de delincuencia que hay en el país. Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo hacer medidas, cómo hacer políticas públicas que vayan orientadas a bajar esos niveles de delincuencia que se dan en este tipo de transporte? Es el gran desafío de las autoridades, y yo pienso que en ese sentido están valorando, están ponderando medidas que pudieran lograr el propósito, que no es más que reducir los niveles de violencia y garantizar más seguridad a la población. Ahora bien, creo que tienen que seguir debatiendo sobre el mismo, y si al final consideran que sí, que con esa medida se van a reducir los niveles de delincuencia de manera sustancial, entonces tienen necesariamente que hacer lo que manda la ley.